Ucrania lucha contra Rusia no solo en el frente, sino también más allá de él. En lo profundo de las regiones de Rusia y los territorios ocupados, miles de agentes encubiertos, incluidos ucranianos, tártaros e incluso rusos, trabajan activamente contra el Kremlin desde dentro. Juntos forman la unidad Atesh y han asumido como misión obstaculizar la guerra por cualquier medio necesario. Desde tácticas furtivas de sabotaje hasta el intercambio de inteligencia interna, estos valientes agentes brindan servicios invaluables al ejército ucraniano y los últimos ataques exitosos han sacudido hasta el corazón mismo de Moscú. Atesh, que es la palabra tártara de Crimea para movimiento de fuego, comenzó en el verano de 2022, poco después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania. Uno de los representantes del grupo, que solo se hace llamar Soka, explicó en una entrevista con el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, cómo comenzó todo. Un grupo de activistas pro-ucranianos en Crimea, incluidos tártaros de Crimea, tuvo la idea de crear el movimiento. La guerra se estaba prolongando, Rusia era completamente incapaz de lograr sus objetivos y estaba claro que se anunciaría la movilización. La movilización resultó ser una bendición para el movimiento, ya que los comandantes de Rusia cometieron un error fatal. Obligaron a personas de Crimea a unirse a las filas rusas. Eso significó que miembros activos de Atesh pudieron ingresar al ejército del Kremlin, lo que abrió muchas más oportunidades para el sabotaje y otras operaciones encubiertas. A partir de ahí, el movimiento comenzó a crecer, como señala Soka. Desde el inicio de la movilización, desde el otoño de 2022, los primeros agentes de Atesh fueron movilizados en el ejército ruso. Algunos se unieron por su cuenta y otros fueron reclutados. Desde entonces, el movimiento creció. Cada persona tenía sus propias razones para unirse. Algunos habían pasado su vida en las fuerzas del orden y consideraban profundamente injusta la invasión, por ejemplo. Otros solo eran personas comunes que sentían la necesidad de actuar correctamente. Otros miembros fueron impactados más directamente por los hechos en Ucrania. Soka menciona, por ejemplo, la historia muy emotiva de un hombre que perdió a su padre en la guerra y decidió unirse a Atesh para vengarlo de alguna manera. Aunque sus antecedentes e historias varían, todas estas personas comparten un objetivo común: expulsar a Rusia de Ucrania y poner fin a la guerra. Llevan a cabo su misión de diversas maneras. A finales de 2022 y principios de 2023, por ejemplo, hubo informes de que miembros de Atesh y otros partisanos incendiaron cuarteles rusos, hicieron explotar puntos de control de la Guardia Nacional y tendieron emboscadas a convoyes. Pero gran parte de las operaciones del movimiento no ocurren con disparos y explosiones, sino en las sombras, con agentes que vigilan sigilosamente sitios militares rusos, instalaciones de defensa y empresas compartiendo lo que aprenden con Ucrania. Desde entonces, el movimiento tiene agentes en decenas de pueblos, ciudades y regiones, desde los más cercanos a las líneas del frente hasta la fría tundra de Siberia. Ellos pueden recopilar una enorme cantidad de información de inteligencia en lugares que normalmente serían bastante difíciles de acceder para las fuerzas de Kiev. Y esa información ha demostrado ser invaluable en más de una ocasión. De hecho, los representantes de Atesh dicen que sus agentes desempeñaron papeles fundamentales en numerosas operaciones ucranianas durante las primeras etapas de la guerra, incluyendo ataques exitosos a embarcaciones e infraestructura de la flota rusa del Mar Negro alrededor de Crimea, como el buque de desembarco Minsk, el submarino Rostov del Don y la operación Trampa de Cangrejo, un ataque al cuartel general de la flota en Sebastopol que resultó en la muerte de decenas de oficiales rusos de alto rango. Como cuenta Soka, nuestra gente, activistas y personal del cuartel general registraron todos los barcos en la bahía de Sebastopol, identificando cuáles estaban en reparación, en entrenamiento y sus horarios. Gracias a nuestra información, las fuerzas de defensa pudieron atacar. Con el tiempo, al notar más la presencia de Atesh, los servicios de inteligencia del Kremlin intensificaron la búsqueda para eliminar agentes en sus filas. Como resultado, el grupo tuvo que volverse más inteligente, más sigiloso y más estratégico en sus métodos. Además, como señala Soka, el riesgo elevado hizo que algunas personas se alejaran del movimiento, temiendo por sus vidas y la seguridad de sus seres queridos. En 2022 había más entusiasmo. Mucha gente, impulsada por la emoción, nos apoyó e intentó ayudar de cualquier manera que pudo. Las emociones han disminuido y muchas personas dispuestas a correr riesgos han abandonado los territorios ocupados. Ahora es más pragmático, más sistemático, más metódico. Pero no es porque Atesh se haya hecho un poco más pequeño que sea menos efectivo, todo lo contrario.
El movimiento en realidad se ha vuelto más fuerte e impactante con el tiempo. En 2024, por ejemplo, organizó un proyecto llamado Bund, que significa disturbio en inglés, el cual consistió en la creación de un canal privado de información para el personal militar ruso, que se muestra reacio a participar en los asaltos suicidas del Kremlin en la línea del frente. El canal da a los soldados consejos para retrasar o interrumpir operaciones en el frente, como echar huevos crudos en motores de vehículos. Todos salen ganando. Los soldados que siguen las recomendaciones del canal logran mantenerse con vida al menos un poco más, ganando tiempo para una posible fuga o deserción. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas no tienen que preocuparse por lidiar con tantos grupos de asalto que irrumpen en sus posiciones del frente. Poco después de que el canal se lanzó, soldados en numerosos territorios ocupados, incluyendo Kherson, Donetsk y Zaporilla, se pusieron en contacto con el movimiento Atesh y confirmaron que habían seguido sus consejos. Usaron nuestros métodos, aprendieron y provocaron que su equipo se descompusiera. No fueron a ningún lado. El valor de esto no puede ser subestimado. Aunque los asaltos en primera línea de Rusia son en gran medida ineficaces hoy en día, y a menudo resultan en poco más que bajas masivas para las filas del Kremlin, algunos de ellos todavía dejan huella. Ciertos escuadrones a veces logran penetrar las líneas ucranianas, por ejemplo, o capturar pequeñas franjas de tierra, ampliando la presencia rusa y facilitando que planifiquen sus próximos movimientos o incluso rodeen posiciones ucranianas. Al retrasar y obstaculizar estos ataques, los agentes de Atesh están limitando la capacidad de Rusia para librar su guerra contra Ucrania. Causan a los comandantes del Kremlin más problemas y dolores de cabeza, mientras minimizan el derramamiento de sangre innecesario en ambos bandos. Para otro ejemplo de las actividades de Atesha, Soka señala a la Brigada Separada de Defensa Costera, número 126 de la Flota del Mar Negro. Esta brigada está desplegada en el frente de Kherson y ha realizado repetidos asaltos a islas en el delta del río Dnieper. Gracias a Atesh, esos asaltos de repente se volvieron mucho menos efectivos, ya que la brigada reportó motos acuáticas averiadas, botes inflables dañados y motores que no arrancaban, todo como resultado de actividades de sabotaje encubiertas dentro de las filas rusas. Soka afirma que el problema se volvió tan grande y generalizado que los funcionarios rusos tuvieron que ordenar una investigación especial de las unidades en esa zona en un intento desesperado por frenar sus operaciones encubiertas. Y eso no es todo. Los operativos del movimiento siguen recopilando y compartiendo inteligencia con las fuerzas de defensa de Ucrania. Su arduo trabajo suele pasar desapercibido, pero es muy apreciado por el ejército ucraniano. De hecho, es solo gracias a la gran cantidad de información recopilada por estos agentes que las fuerzas de Ucrania han podido orquestar y ejecutar tantos ataques exitosos contra la infraestructura de Rusia. En los últimos años, han aumentado los reportes de ataques con drones y misiles a refinerías, oleoductos, depósitos de municiones, almacenes de combustible, plantas de producción de misiles, fábricas de drones, puertos y similares. Los agentes de Atesha no participan en todos los ataques, pero sí han tenido un papel importante en varios. Ayudan a los equipos de drones y misiles de Ucrania a entender exactamente dónde se encuentran las infraestructuras clave, cuán vigiladas están, qué tipo de defensas hay en la zona, dónde se almacenan o sitúan los activos más valiosos y cosas por el estilo. Soka enumeró varios ejemplos de ataques de gran impacto en los que Atesh estuvo involucrado, incluyendo ataques a instalaciones petroleras en lugares como Lugansk, Crimea y el puerto de Kavkaz, junto con un ataque a la planta de pólvora de Kazán y al aeródromo de Baltimore, donde Rusia almacena cantidades significativas de bombarderos Su-34 y drones. Y hablando del aeródromo, Soka informó, nuestro agente trabajó ahí y pudimos rastrear a varios de los operadores de drones. Luego, logramos enviar la información al frente de Donetsk. Con más incidentes, Rusia ha intensificado sus esfuerzos para erradicar a los agentes de Atesh, pero los partisanos siempre se mantienen un paso adelante. Pero antes de ver cómo lo hacen y algunas de sus operaciones más recientes, si este es el tipo de análisis que quieres seguir viendo, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo explicamos de esta manera cada semana. Increíblemente, una de las formas en que Atesh ha logrado mantenerse tan efectivo mientras se va de la detección es, de hecho, trabajando justo bajo las narices de los rusos. Ha reclutado y trabajado junto a un gran número de soldados rusos sin que sus comandantes siquiera se den cuenta. Esto no es nada sorprendente, porque a medida que la guerra ha avanzado y la moral de Rusia ha caído en picada, cada vez más tropas del Kremlin han despertado a la realidad de la situación en la que se encuentra su país.
Ellos entienden lo inútil y sin sentido que es esta llamada operación militar especial y han visto cómo a sus compatriotas los tratan como poco más que carne de cañón, lanzados una y otra vez a la picadora de carne en asaltos frontales inútiles. Muchos no quieren eso, pero se enlistaron o fueron presionados para unirse al ejército antes de conocer la verdad. Atrapados entre la espada y la pared, pero decididos a hacer lo correcto, estos soldados quieren ayudar a los ucranianos a debilitar el esfuerzo bélico de Moscú desde dentro. Y Soka tiene innumerables historias que contar sobre soldados rusos que dan un paso al frente y arriesgan su seguridad para recopilar información que salva vidas. En el frente de Zaporilla, un militar en servicio activo se puso en contacto y compartió los planes para un ataque a una aldea. Esto permitió a las fuerzas ucranianas identificar la verdadera dirección del ataque, no la falsa destinada a engañar a nuestros defensores, y repeler el asalto. A lo largo de las líneas del frente se han dado muchas historias similares, donde los comandantes rusos pensaban que tenían alguna ventaja o que estaban a punto de sorprender a su enemigo, pero Ucrania ya estaba lista y esperando para atraparlos, y todo es gracias a Atesh. Los agentes del movimiento siguen realizando misiones activas de sabotaje. Han cortado las líneas de comunicación que Rusia utiliza para llamar, coordinar y planear sus operaciones militares, por ejemplo, además de interrumpir y dañar el sistema ferroviario. Eso ha sido una pieza clave de la maquinaria de guerra del Kremlin para mantener a las tropas abastecidas con comida, agua, municiones y armas. En abril de 2026, por ejemplo, surgen informes de que el movimiento de resistencia Atesh destruyó una locomotora militar en la región de Rostov. El incidente ocurrió cerca de la estación de tren Likaya, un nodo de tránsito clave para la carga militar que se dirige hacia el territorio ocupado de Zaporilla. Por esta zona suelen pasar trenes con municiones, combustible y vehículos blindados, pero gracias a Atesh, uno de esos trenes no volverá a circular por ahí. El grupo informó que el costo de la locomotora destruida fue de al menos $150,000 y agregó, pero el costo real para Rusia es mucho mayor. Los ferrocarriles rusos enfrentan una fuerte escasez de locomotoras operativas y su capacidad de reparación está casi agotada. Cada unidad de material rodante cuenta, y ahora una más se ha perdido. La destrucción de la locomotora detuvo el tráfico ferroviario en la zona, obligando a varios trenes militares a esperar mientras los funcionarios rusos intentan resolver la crisis. Más tarde, ese mismo mes, Atesh volvió a atacar. Según el propio relato del movimiento, un solo agente valiente logró infiltrarse en una subestación eléctrica en la región ocupada de Lugansk. Una vez dentro, el agente destruyó un transformador eléctrico. Pronto se desató un incendio que envolvió otros equipos y dejó la estación fuera de servicio. Esa estación suministra energía a un centro ferroviario cercano, usado regularmente por trenes de suministro militar rusos. Con la estación gravemente dañada, el centro ferroviario tuvo problemas para operar, reportando retrasos mientras las fuerzas ocupantes buscaban rutas alternativas de suministro. El resultado final es que los suministros importantes no llegan donde Rusia los necesita. Las fuerzas en la línea del frente están siendo privadas de recursos, lo que no solo afecta la moral, sino que también dificulta mucho más que los comandantes en estos lugares puedan planear y llevar a cabo sus asaltos. Estos incidentes pueden parecer pequeños, pero sus efectos se acumulan. Cada acción presiona la logística enemiga, destacando el valor extraordinario y a menudo pasado por alto de las acciones guerrilleras contra las cadenas de suministro y la coordinación. Y es evidente que Moscú ya está harto de las travesuras de Atesh. El grupo fue oficialmente clasificado como organización terrorista en 2024, junto con otros movimientos partisanos y de resistencia. Como resultado, los operativos de Atesh no solo están siendo perseguidos por las autoridades locales, sino también por las máximas autoridades del país. Soka señala que el grupo tiene a agentes del Servicio Federal de Seguridad, FSB, siguiéndolos, junto con la Guardia Nacional de Rusia y la Dirección Principal del Estado Mayor, GRU. Y Rusia no tiene miedo de jugar sucio en su intento de rastrear a quienes buscan interrumpir sus operaciones desde dentro. Soka señala que el enemigo, por ejemplo, ha creado una serie de cuentas falsas de Atesh en aplicaciones de redes sociales como Telegram. Agentes de inteligencia rusos se hacen pasar por miembros de Atesh en estos canales, buscando atraer a interesados para luego tenderles trampas y atraparlos. Desafortunadamente, aunque muchas personas son lo suficientemente astutas como para evitar caer en esas trampas, no se puede decir lo mismo de todos. En marzo de 2024, por ejemplo, hubo un incidente en el que un niño de 13 años fue engañado por uno de estos canales.
Los impostores rusos primero le ordenaron recolectar fotos y videos de un lugar con fuerzas rusas desplegadas temporalmente, luego le pidieron cometer ataques terroristas e incluso preparar un tiroteo escolar. Como confirma Soka, el verdadero Atesh nunca haría algo así. No busca dañar civiles ni causar caos a su gente. Sus agentes solo se enfocan en objetivos militares, usando medios encubiertos para interrumpir el esfuerzo bélico ruso. El incidente dañó la reputación del grupo, pues algunos creyeron los informes rusos que decían que Atesh planeaba actividades terroristas. Algunos de nuestros agentes nos expresaron su descontento y tuvimos que aclararles que era falso, era una trampa, tenemos límites morales y no somos terroristas. Por suerte, el grupo se recuperó y desde entonces ha crecido constantemente. Soka indica que Atesh ha recibido muchos nuevos reclutas en las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk, bajo control parcial ruso desde hace más de una década. Él cree que muchas personas en estas regiones están hartas de la ocupación rusa, la corrupción y el incumplimiento de sus promesas. Los informes indican que, aunque Vladimir Putin prometió liberar a la gente del Donbass de una supuesta opresión ucraniana, la calidad de vida en estas zonas ha empeorado desde la llegada de las tropas rusas. En Lugansk, por ejemplo, es cada vez más común que los habitantes pasen varios meses sin recibir siquiera el pago por su trabajo. Algunos han perdido sus empleos y fueron reemplazados por rusos, mientras que muchos quedaron sin hogar tras la destrucción de sus casas en la guerra, ya que las autoridades rusas no les dieron alojamiento adecuado. Como señala Soka, la gente está siendo engañada, se siente ofendida y quiere una forma de luchar contra la injusticia. Los rusos siguen contactando al grupo cada vez más con el tiempo. Cada uno tiene sus motivos. Algunos solo quieren ganar dinero extra. Algunos se sienten atrapados en el ejército ruso y buscan cómo salir. Otros están desilusionados con la guerra o creen que fueron engañados para ir al frente. Ahora, aproximadamente 2.000 agentes e informantes forman este enorme movimiento que se ha vuelto mucho más sofisticado desde aquellos primeros días en el verano de 2022. Ahora los agentes cuentan con herramientas de seguridad avanzadas, como VPNs para ocultar sus actividades y dispositivos desechables que les permiten comunicarse con otros partisanos sin ser detectados. Moscú, mientras tanto, sigue esforzándose y luchando en sus débiles intentos de contrarrestar las actividades de Atesh, y Soka señala que, en ciertas regiones, a Atesh se le considera casi al mismo nivel de amenaza que la Agencia Oficial de Inteligencia de Ucrania, la GUR. Como concluye, nos toman muy en serio, y así debe ser. Los soldados rusos están aterrados, pero poco a poco se acostumbran al zumbido de los drones sobre ellos. Esa es simplemente la naturaleza de la guerra con Ucrania. Pero lo que estamos viendo ahora es diferente. De otro mundo, un horror silencioso e indetectable viene del cielo y está masacrando a muchos soldados rusos. O para ser directo, los títeres de Putin están asustados y deberían estarlo. Los marcianos han aterrizado. Y ellos solo son el inicio de una ola de destrucción impulsada por IA que se les viene encima a las fuerzas rusas. Rusia y sus servicios de seguridad han dado las primeras pistas sobre lo que Ucrania ha llevado al campo de batalla, no Ucrania misma. El 21 de abril, la agencia rusa TASS citó a una fuente de los servicios de seguridad rusos que mencionó algo monstruoso en los cielos. Estos drones son difíciles de detectar anticipadamente con detectores de drones, advirtió la fuente. La fuente nombró a los nuevos drones y explicó por qué ahora mismo esos drones hacen que todos los soldados rusos en Ucrania terminen con manchas marrones en los pantalones. La característica clave del dron marciano es que funciona casi completamente en silencio. Solo se escucha cuando se lanza en picada, lo que dificulta que el personal en los puestos avanzados sepa cuándo el marciano va a atacar, reveló la fuente. Silencioso, letal, aparentemente no de este mundo. Parece que Rusia llevó tanques y soldados a una guerra de ciencia ficción sin respuesta ante lo que Ucrania desató. No solo fuentes rusas anónimas destacan el horror de los marcianos. En Holivka, donde los drones de otro mundo de Ucrania han causado el mayor caos, el alcalde instalado por los rusos en la ciudad, Iván Prekotko, ha hablado con horror y los ojos muy abiertos sobre lo que los títeres de Putin ahora tienen que enfrentar. Los nuevos drones ucranianos tienen una velocidad de crucero de hasta 300 km por hora, dice Rikotko, lo que los hace más rápidos que la mayoría de los drones FPV y de fibra óptica que se ven en la línea del frente. El problema para Rusia es que los nuevos drones ucranianos ya no son guiados por operadores, sino por inteligencia artificial. Son indetectables para sistemas de guerra electrónica y detectores de drones, afirma Rikotko.
Ucrania no da mucha información sobre estos drones, así que tampoco sabemos por canales oficiales qué son los marcianos. Sabemos algunas cosas, como la sorprendente influencia de Google que ahora aparece en el campo de batalla. Quédate con nosotros para aprender cómo eso, junto con otros datos interesantes sobre los marcianos, ha tomado a todos por sorpresa. Por ahora, lo importante de los drones ucranianos con IA no son sus especificaciones técnicas, sino lo que logran al desplegarse. France 24 repite que esos drones son absolutamente silenciosos hasta el momento en que se abalanzan sobre un desafortunado soldado ruso. Además, estos nuevos drones suelen volar tan bajo que los sistemas de defensa aérea no los detectan. Los radares dirigidos al cielo no son efectivos contra amenazas aéreas que vuelan a ras de suelo. Sumar inteligencia artificial y gran poder destructivo solo empeora el problema. Estos drones indetectables no solo eliminan soldados rusos, también atacan los sistemas de defensa hechos para detectarlos. Para Rusia, esto es claro. Una vez que aterrizan los marcianos, se abren brechas para que pasen drones y armas. Volvamos a lo que sabemos de los drones. Tienen una velocidad de crucero de 300 km por hora, lo cual no debe subestimarse. También sabemos que son silenciosos y prácticamente indetectables, y que hay algún tipo de componente de inteligencia artificial involucrado. ¿Pero de dónde vienen? ¿Y por qué, después de todo, de todos los drones que Ucrania ha introducido en el campo de batalla, este vehículo aéreo no tripulado en particular está siendo tratado por Rusia como si viniera del espacio exterior? Podemos responder esa pregunta con información del New York Times. Revela que el marciano, al menos en las primeras versiones de la tecnología, parece haber estado volando desde principios de enero de 2025. Entonces lo llamaban el abejorro. Los rumores sobre sus capacidades empezaron cuando Ucrania probó su arma nueva. En enero, un abejorro detuvo un camión logístico ruso en seco mientras volaba de forma autónoma, según el medio. Unos meses después, otro abejorro voló sin ninguna intervención humana para alcanzar y atacar un vehículo blindado ruso que estaba usando sistemas de guerra electrónica diseñados precisamente para evitar este tipo de situaciones. En Rusia, se supo que Ucrania tenía un nuevo tipo de dron imposible de detener con interferidores. Rusia hizo de conseguir uno de los drones ucranianos una prioridad, y pronto se dio cuenta de que la única manera de lograrlo era derribar uno. Rusia lo logró apenas un par de días después del ataque del abejorro a un vehículo blindado, más por suerte que por habilidad. Los restos del nuevo dron ucraniano fueron enviados al Centro de Soluciones Integradas No Tripuladas, uno de los principales fabricantes de drones rusos en las afueras de Moscú. El centro examinó los restos y llamó al abejorro Marcianin, que en ruso significa marciano. Ese nombre no salió de la nada. La razón por la que Rusia le otorgó un título tan de otro mundo al nuevo dron de Ucrania fue por la posible participación de una organización que nadie habría esperado que se involucrara en la guerra de Ucrania. No Google, ya llegaremos a eso. La NASA. No decimos que la NASA creara directamente el dron marciano para Ucrania, pero Rusia asegura que la tecnología que permite al marciano pasar desapercibido entre soldados y equipos rusos proviene del programa Ingenuity de la NASA. Hace tiempo, en 2020, la NASA envió su helicóptero Ingenuity a Marte, el planeta que le dio su nombre al dron. Voló por primera vez en abril de 2021, y durante los siguientes 3 años, ese dron experimental completó 72 vuelos todos realizados para determinar qué tan bien podía volar un dron en un planeta como Marte. El dron Ingenuity superó todas las expectativas. La misma NASA dijo que el dron terminó volando más alto y más rápido de lo que se había imaginado antes. Según el New York Times, el dron Ingenuity realizó muchos de estos vuelos de forma autónoma. Sonaron las alarmas en el Centro de Soluciones Integradas para Sistemas No Tripulados. En 1 o 2 meses, surgieron informes que resaltaban la posible participación de Estados Unidos en el desarrollo del nuevo dron ucraniano. El marciano es una amenaza seria, según un informe que añade, no hay contramedidas efectivas ni se esperan pronto. Ucrania ha llevado al campo de batalla un dron casi imparable que solo puede ser derribado con suerte y disparos. Rusia tiene razón en todo, incluida la participación de Estados Unidos. Sin embargo, las huellas de la NASA no son las únicas en los drones marcianos de Ucrania. Hay otra influencia, mucho más directamente involucrada. Esa influencia viene de Google mismo y de su decisión de ir contra la corriente para asegurarse de que Ucrania tenga lo que necesita para luchar contra la agresión de Rusia. Eso por sí solo lo cambia todo para Ucrania. Pero antes de profundizar un poco más, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si quieres este tipo de información, suscríbete a The Military Show. La influencia evidente en el marciano es la del ex jefe de Google, Eric Schmidt. Schmidt va más allá que la mayoría de los patrocinadores individuales de Ucrania.
no se conforma con escribir un par de cheques y decir unas palabras amables. Schmidt combina su experiencia tecnológica y poder financiero para crear el arsenal que aterra a los soldados rusos. El marciano es una de esas armas, y es el producto de una startup dirigida por Schmidt llamada White Stalk. Forbes reveló este proyecto militar ultrasecreto en enero de 2024, aunque no se supo mucho más durante meses. Lo que escuchamos entonces bastó para convencer a cualquiera atento de que White Stalk podría ser un punto de inflexión para Ucrania. Schmidt se puso a trabajar reclutando a algunos de los mejores y más brillantes de Silicon Valley. Ex empleados de Apple, SpaceX y la antigua empresa de Schmidt, Google, se unieron a White Stalk junto a ex miembros de agencias federales de Estados Unidos. Empezaron a hacer hackatones. Schmidt aprovecha su influencia para obtener tecnología inaccesible para otras empresas privadas. El proyecto era, y sigue siendo, la creación de drones impulsados por inteligencia artificial que pueden ser utilizados por Ucrania. De este trabajo surge el Marciano. La tecnología que inició en un laboratorio de la NASA llegó a Marte y ahora está en Ucrania. No requiere GPS para navegar. El escaneo autónomo del terreno basta. Un motor eléctrico que pesa alrededor de 10 kilogramos es lo que le ayuda a mantenerse silencioso. Es barato. Emplea sistemas avanzados de detección y reconocimiento electro-óptico con inteligencia artificial para asegurar precisión en el objetivo. E incluso los videos y datos que envía de regreso a Ucrania usan señales avanzadas encriptadas que Rusia no puede hackear, lo que significa que los altos mandos militares de Putin ni siquiera pueden encontrar pistas sobre el nuevo dron a partir de las miradas horrorizadas en los rostros de los soldados que lo ven acercarse. El marciano no es una quimera, no es una idea loca inventada por un hombre rico con más dinero que sentido. El marciano es muy real. Está destruyendo fuerzas y equipos rusos mientras hablamos, y eso es un gran problema para Putin. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, ya que tras los titulares sobre el dron marciano, Rusia enfrenta un problema mayor. La revolución de la inteligencia artificial en Ucrania ya está en marcha, y Rusia se está quedando muy atrás. El Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha dejado muy claro que considera la inteligencia artificial como el verdadero factor decisivo en la batalla de Ucrania contra Rusia. El 4 de mayo, Danilo Tezbok, director general del Centro de IA de Defensa de Ucrania A1, lo afirmó en comentarios publicados por el ministerio. Tezbok dice que Ucrania no busca un campo de batalla totalmente autónomo con inteligencia artificial. Se busca crear armas efectivas que reduzcan el riesgo para los soldados ucranianos y aumenten el daño a Rusia. Además, Tezbok afirma que el trabajo de empresas como Defense IA Center A1, que colabora con el gobierno del Reino Unido, es clave para proteger la democracia en Occidente. Las democracias deben desarrollar capacidades de defensa y, según Tezbok, sin inteligencia artificial no pueden proteger la paz eficazmente. Comentarios teñidos de un poco de interés propio por parte de un gurú de la tecnología de inteligencia artificial, tal vez. La fanfarronería de Tezbok muestra que Ucrania considera el armamento con inteligencia artificial en el campo de batalla como uno de sus mayores avances contra el autoritarismo de Putin. El marciano lidera una nueva ola de drones con inteligencia artificial que están destrozando la ofensiva rusa. No solo los drones forman parte de la ola de inteligencia artificial de Ucrania. Otras armas se automatizan para dar ventaja a Ucrania contra las fuerzas de Putin, lo que comentaremos en minutos. Siguiendo con los drones por el momento, el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania y anteriormente uno de los principales hombres de Ucrania en el sector de inteligencia, Kirilo Budanov, ha afirmado que el campo de batalla ha llegado a un punto en el que se están alcanzando los límites de las tecnologías existentes, lo que está forzando la aparición de nuevas tecnologías si Ucrania quiere mantenerse a la delantera. Se requiere una transición hacia sistemas autónomos. Estos deben ser plataformas capaces de identificar objetivos de manera independiente y maniobrar sin control humano directo. Ucrania ya tiene avances en este ámbito y podrían ser un factor importante e inesperado en el campo de batalla pronto, afirma Budanov. Puede que aún no tengamos un campo de batalla 100% autónomo, pero ese parece ser el objetivo de Ucrania. Ucrania no solo habla de esto como una idea futura, ya invierte dinero y tiempo para que el campo de batalla sea lo más autónomo posible. Empresas como Swarma, que crea software para coordinar enjambres de drones y otros vehículos aéreos no tripulados, buscan que la tecnología de IA de Ucrania sea común en sus fuerzas de sistemas no tripulados. La tecnología de Swarma se ha usado en más de 100.000 misiones en Ucrania desde que se introdujo en abril de 2024, informa el Monitor de Armamento de Ucrania. Empresas como White Stalk están desarrollando tecnologías y drones más específicos, aunque incluso los sistemas individuales pueden usarse para inspirar a futuras generaciones de drones que Ucrania lleve al campo de batalla.
Ucrania tiene más que suficientes empresas que están trabajando para hacer realidad su estrategia basada en drones. Ya existe un verdadero gigante de la industria de defensa en el sector de drones, y se espera que fabrique 7 millones de drones para Ucrania solo en 2026, informa el Kiev Independent. Eso equivale a alrededor de 19.000 drones fabricados por día, algunos con un costo tan bajo como $500, pero aún así capaces de destruir sistemas rusos multimillonarios, como las defensas aéreas que ahora están fallando tan gravemente contra el marciano. En el ámbito de la inteligencia artificial, Ucrania ahora cuenta con más de 200 empresas que están desarrollando tecnologías de drones y relacionadas con drones que hacen uso de inteligencia artificial. Esas empresas se han unido para registrar más de 300 desarrollos de drones con inteligencia artificial en Brave One, la plataforma creada por Ucrania para coordinar y apoyar a productores descentralizados de drones con respaldo gubernamental. Actualmente, Ucrania tiene más de 70 sistemas con inteligencia artificial en el campo de batalla. Ya dijimos que el marciano, aunque asuste a los soldados de Putin, es solo la punta del iceberg. Esto es a lo que nos referíamos. El dron de otro mundo de Ucrania está encabezando toda una revolución que está haciendo que a los rusos se les manchen los pantalones más que las narices a los lacayos de Putin. Lo que estamos viendo ahora es que Ucrania está entrando en una nueva fase de guerra que no se parece a nada que se haya visto antes. La inteligencia artificial permite que los drones de Ucrania identifiquen y se dirijan a los objetivos de forma autónoma, incluso en condiciones complejas saturadas de guerra electrónica. Estos drones también pueden procesar mucha más información, mucho más rápido de lo que un humano podría hacer, lo que ya permite que se realicen ajustes en tiempo real a lo que hacen los drones de Ucrania con una interferencia mínima de los operadores humanos. Estamos presenciando el amanecer de la autonomía. Pronto los drones con inteligencia artificial impactarán fuertemente en Rusia. Diariamente se prueban nuevos prototipos de drones y software financiados por Ucrania y sus socios. Ahora tenemos a personas como Eric Schmidt actuando como cruzados para la causa rusa, respaldando con dinero lo que dicen para entregar la clase de tecnología que parece sacada de Star Wars. Armas que antes estaban limitadas por los cables de fibra óptica conectados a ellas o por el conocimiento que sus operadores tenían sobre el campo de batalla, ahora pueden volar en enjambres, seleccionando objetivos a medida que avanzan, mientras superan todos los medios que Rusia tiene para detenerlas. Pero antes de que amanezca ese nuevo día, Ucrania debe seguir construyendo. La inteligencia artificial claramente ofrece muchas ventajas en el frente de los drones. Pero si hay algo que hemos aprendido sobre Ucrania desde que Putin lanzó su invasión, es que Ucrania nunca deja sin aprovechar un descubrimiento una vez que lo consigue. Los drones con inteligencia artificial están a la vanguardia de la revolución autónoma, pero Ucrania está integrando la inteligencia artificial en muchas más armas que solo el marciano y sus similares. La inteligencia artificial está en todos lados, lo cual es malo para Rusia. El Kiev Post informó el 9 de mayo que Ucrania, mediante el grupo Brave One, creó una torreta con IA para rastrear y destruir drones de fibra óptica rusos. Este tipo de drones son similares a los drones de inteligencia artificial de Ucrania en el sentido de que no pueden ser detenidos por la guerra electrónica, aunque no son autónomos y están limitados por la longitud de sus cables. La respuesta de Ucrania a esos drones es más inteligencia artificial incorporada en torretas que ahora están activas en 10 unidades a lo largo del campo de batalla, y que probablemente pronto se expandirán para convertirse en una defensa estándar contra una de las armas más importantes que Rusia tiene en las líneas del frente. Incluso estamos viendo que Ucrania incorpora inteligencia artificial en otras armas que parecen de otro mundo. También el 9 de mayo, Interesting Engineering informó que Ucrania está probando un nuevo láser antidrones con un alcance de aproximadamente 5 kilómetros. El Trisub, este láser, está en su fase final de pruebas antes de usarse en el campo de batalla. Con defensas láser, Ucrania puede derribar drones Shahid rusos casi gratis, sin fabricar municiones ni drones interceptores. El láser fue probado exitosamente contra objetivos de hasta 18 centímetros, por lo que los Shahids no serán un problema. Usa inteligencia artificial para rastrear y apuntar al dron ruso antes de disparar tan rápido que el dron cae sin saber qué lo impactó. ¿Y recuerdas que antes mencionamos que Ucrania considera este tipo de tecnología tan importante que cree que puede proteger el concepto mismo de la democracia? Eso no es solo palabrería de Ucrania. La revista NSS reveló en abril que Ucrania está proporcionando los datos que recopila de sus sistemas de drones y de inteligencia artificial a sus aliados occidentales para que puedan usarlos para entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial. Eso significa que la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo más que solo una herramienta para Ucrania en el campo de batalla. Drones como el marciano son una amenaza mayor para Putin y sus lacayos porque Ucrania usa activamente los datos que obtiene, volviéndose más esencial para países que buscan oponerse a su tiranía. Los avances de Ucrania son logros para todo Occidente. Esto significa
que Rusia enfrenta a un Occidente más unificado, no solo en ideología, sino también en su capacidad para tratar con Rusia. Rusia está tratando de mantenerse al día, está desarrollando sus propios drones con inteligencia artificial y está intentando usar esa tecnología contra Ucrania. Los drones de Rusia son propensos a errores y no son tan avanzados ni siquiera como las primeras versiones de la tecnología de inteligencia artificial de Ucrania. Informes rusos afirman que el guiado terminal autónomo ucraniano, como en el dron marciano, logra más del 70% de impactos directos, lo cual es impresionante considerando las defensas aéreas, guerra electrónica y demás contramedidas rusas. La realidad que debe enfrentar Putin es simple. Los marcianos han aterrizado. Ellos son solo el inicio de una serie de avances ucranianos que han cambiado las reglas de la guerra moderna. La tecnología mejorará. Rusia se cagará cada vez más. Y la masacre impulsada por IA que ya está ocurriendo, y que solo empeorará, tiene el potencial de detener la invasión de Putin en seco. Rusia es la zona de guerra. Sí, toda Rusia. Bases aéreas en llamas, refinerías de petróleo incendiándose, drones alcanzando objetivos a cientos de millas del frente, como si nada. Lugares que se suponía eran intocables ahora están siendo atacados, y el mensaje es que ningún lugar es seguro. Y aquí está la parte que realmente le duele a Moscú. Esto no pasó de la noche a la mañana, esto se ha estado gestando durante años. Un ataque a la vez, cada uno más profundo, más audaz y más difícil de detener. Rusia pensó que podía cruzar las fronteras de Ucrania y tomar lo que quisiera. No esperaba enfrentar mucha oposición, y ciertamente no esperaba tener que soportar ataques de represalia en su propio territorio, pero Rusia estaba completamente equivocada. Ucrania sí resistió, sí defendió su territorio. Y con el paso del tiempo, fue más allá, lanzando drones, misiles e incluso incursiones completas en regiones rusas. Poco a poco, ataque tras ataque, Ucrania llevó la guerra al territorio ruso. Transformó todo el país en una zona de guerra activa, hasta el punto de que el exministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, admitió en marzo de 2026 que ninguna región de Rusia puede sentirse segura. Aquí tienes un repaso de cómo se llegó a esto, cómo Rusia fracasó en sus objetivos y cómo Ucrania fue contra todo pronóstico para darle a su enemigo una dosis de su propia medicina. Porque cuando comenzó la guerra, la simple idea de que Ucrania pudiera llevar a cabo siquiera un ataque menor en suelo ruso era prácticamente impensable. Los dos países podían ser vecinos con lazos históricos cercanos y conexiones culturales, pero en cuestiones militares estaban a años luz de distancia. Uno era un verdadero Goliat del mundo militar, una fuerza histórica con uno de los ejércitos terrestres más grandes y poderosos del mundo. Miles de tanques, decenas de miles de vehículos blindados, arsenales soviéticos repletos de armamento y municiones, enormes cantidades de artillería, bombas y misiles listos para causar daños inimaginables. Para colmo, Rusia también presumía de fuerzas aéreas y navales líderes en el mundo, además de cerca de 1 millón de militares en servicio activo. En contraste, Ucrania apenas era una nota al pie cuando se trataba de grandes potencias militares. No se le veía como una fuerza seria, por eso muchos expertos pensaban que, si Rusia invadía, Ucrania tendría problemas para resistir. Incluso los analistas más optimistas pensaban que Ucrania al menos podría defender partes de su territorio, pero no preveían que las fuerzas de Kiev pudieran causar algún daño serio a los activos o la infraestructura rusa más allá de sus fronteras. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran señales de la fuerza oculta de Ucrania. A pocos meses de iniciar la guerra, ya circulaban rumores. Se rumoraba sobre ataques a instalaciones en Rusia, como un depósito de petróleo en Bielgorod, aunque muchos incidentes no estaban confirmados. Se sospechaba que algunos fueron inventados por el Kremlin para generar enojo contra Ucrania y aumentar el apoyo a la guerra. Con el paso de las semanas y meses, estos incidentes parecían ocurrir con más frecuencia. Hubo explosiones sospechosas en todas las regiones fronterizas de Rusia, con incendios en depósitos de petróleo e incluso ataques con drones también. Después se supo que algunos de estos ataques los realizaron grupos antibélicos rusos, no fuerzas ucranianas. Saboteadores del grupo. Detengan los vagones, destruyeron partes de la propia infraestructura ferroviaria de su país, por ejemplo, para retrasar el flujo de suministros y municiones hacia las líneas del frente. Y aunque Ucrania no fue directamente responsable de estos ataques, fueron las primeras pruebas de que Rusia no saldría ilesa de esta llamada operación militar especial. Y para finales de 2022, menos de un año después de que comenzó la guerra, Ucrania realizó su primer ataque confirmado. De hecho, fueron 2 ataques.
Ocurrieron en las bases aéreas de Engels y Dagalivo, dentro del territorio ruso, a muchos kilómetros de las fronteras de Ucrania. Estas bases albergaban los aviones bombarderos más valiosos y avanzados de Rusia. Aviones como el Tupolev 295, un bombardero estratégico de la era soviética, se usan para ataques con misiles de crucero contra la infraestructura ucraniana. El 5 de diciembre de 2022, ambas bases aéreas fueron incendiadas por Ucrania, con explosiones que resonaron y reportes de daños tanto a la infraestructura como a los aviones. Un ataque de seguimiento golpeó Engels unas semanas después, el 26 de diciembre, proporcionando una prueba valiosa de que los ataques iniciales no fueron incidentes aislados o accidentes extraños, y que Ucrania estaba absolutamente lista y era capaz de golpear a los rusos donde y cuando menos lo esperaban. Fue la primera vez que Rusia realmente sintió que la guerra llegaba a casa, pero no sería la última. En 2023, la guerra comenzó a cambiar. Empezó como un conflicto convencional, con Rusia usando columnas de tanques y vehículos blindados para intentar superar a su oposición. Mientras tanto, los defensores ucranianos cavaron trincheras y fortificaron posiciones usando cualquier arma y artillería disponible para repeler los ataques enemigos. Fue una batalla de desgaste con avances y retrocesos, no muy diferente a muchos otros conflictos que habían tenido lugar en el mundo durante el siglo XX y principios del XXI, pero luego llegaron los drones. Durante las últimas etapas de 2022 y a principios de 2023, Rusia comenzó a usar drones con una frecuencia cada vez mayor para llevar a cabo ataques aéreos contra posiciones ucranianas en el frente e infraestructura civil. Ucrania se vio obligada a defenderse contra una amenaza nueva y aterradora, una que era rápida, barata y fácil de fabricar en masa para Rusia, una que podía desplegar en grandes cantidades. Enjambres zumbantes de explosivos aéreos, difíciles de detectar en las pantallas de radar y sorprendentemente complicados de interceptar con defensas convencionales, capaces de causar enormes daños en el transcurso de una sola noche. Pero Ucrania no solo sufrió esta nueva era de guerra con drones, aprendió de ella, se adaptó y comenzó a desarrollar su propia industria nacional de drones. Si Moscú podía hacerlo, Kiev también. Y el 3 de mayo de 2023, el mundo pudo ver de lo que eran capaces los drones ucranianos cuando varios de ellos atacaron otro aeródromo ruso, esta vez en la región de Briansk. 2 objetivos fueron alcanzados, otros 2 fueron destruidos por completo, otro dron no fue encontrado. Ese mismo día, también surgieron informes de un ataque con drones al propio Kremlin, la sede del gobierno ruso. Más tarde, ese mismo mes, se avistaron más drones en Moscú, 8 de ellos entraron en la capital. Y aunque en ese momento no causaron mucho daño, seguía siendo una noticia enorme. Ucrania, esa pequeña nación de la que nadie esperaba que pudiera siquiera resistir mucho, de alguna manera logró orquestar un ataque en la capital rusa a casi 300 millas más allá de sus fronteras. La capital y ciudad más grande de Rusia, hogar de más de 13 millones de personas. El mismo lugar donde los oligarcas más ricos del país y su aparentemente todopoderoso presidente, Vladimir Putin, pasan gran parte de su tiempo, fue atacado por armas ucranianas. Si Kiev pudo lograr algo así apenas un año después de iniciada la guerra y mientras aún tenía que defenderse de intensos ataques rusos en el frente y ataques aéreos casi constantes día y noche, ¿de qué más podría ser capaz? Estábamos a punto de descubrirlo. A medida que avanzaba el 2023, los ataques con drones ucranianos se volvieron más habituales, pero Kiev tenía algo aún más grande preparado. A finales de la primavera, las Fuerzas Armadas cruzaron las fronteras de Ucrania y entraron en la región rusa de Belgorod, marcando la primera gran incursión terrestre que Rusia enfrentaría. Las fuerzas estaban compuestas principalmente por voluntarios no ucranianos, como grupos rusos anti-Kremlin como la Legión Libertad de Rusia, así como otros combatientes de lugares como Polonia y Bielorrusia. Aún así, fue el mayor ataque transfronterizo de la guerra hasta entonces. Los combatientes voluntarios sabotearon, dañaron y destruyeron infraestructura y equipo ruso mientras apoyaban a los defensores ucranianos a lo largo del eje de Sumy y Kharkov. También afectaron la moral de las tropas del Kremlin, muchas de las cuales fueron engañadas. Les dijeron que eran héroes, enviados a liberar Ucrania. Les hicieron creer que el pueblo ucraniano los recibiría con los brazos abiertos, que la operación militar terminaría en semanas y que las banderas rusas ondearían fácilmente en Kiev. No solo se demostró que esas afirmaciones eran falsas, sino que ahora fuerzas opositoras estaban en las puertas de Rusia, entrando en su territorio. Nada de esto debía ocurrir. Para muchos en Rusia, este fue el momento en que sintieron por primera vez que la guerra se salía rápidamente del control del Kremlin.
Y estaba a punto de ponerse mucho peor, pero antes de profundizar en eso, esta es la razón por la que hacemos este programa militar, para explicar cómo se mueve realmente el poder. Si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. El 2024 resultaría ser un año crucial en el conflicto, en más de un sentido. Putin y sus compinches del Kremlin esperaban que este fuera el año en que el ejército ruso rompiera la resistencia de Ucrania de una vez por todas, con un esfuerzo abrumador a lo largo y ancho de las líneas del frente, destinado a aplastar las defensas del país y allanar el camino hacia la victoria. No resultó así en absoluto. En lugar de debilitarse, Ucrania se volvió significativamente más fuerte. En 2024, sus ataques con drones contra objetivos rusos se volvieron más frecuentes y más estratégicos. Los comandantes de Kiev comenzaron a elegir sus objetivos con más cuidado, enfocándose en bases aéreas, depósitos de municiones e infraestructura petrolera. Reconocieron que el petróleo era probablemente el recurso más importante de Rusia, ya que impulsaba la maquinaria de guerra del Kremlin, directa e indirectamente. Se utilizaba para producir el combustible que mantenía a los tanques avanzando y a los bombarderos en el aire. También aportaba mucho dinero a la economía rusa, que Putin usaba para financiar la guerra, pagar salarios de soldados y producir equipo militar a gran escala. Si Ucrania pudiera eliminar la infraestructura petrolera de Rusia, podría potencialmente ganar la guerra, y eso fue lo que hizo. A lo largo de 2024, hubo al menos 84 ataques ucranianos confirmados a la infraestructura petrolera de Rusia, principalmente refinerías, pero también oleoductos y tanques de almacenamiento. La infraestructura militar también sintió todo el peso de la ferocidad de Ucrania, y ya no eran solo drones. La industria de defensa nacional de Kiev, en rápido desarrollo, también producía misiles más grandes y avanzados, capaces de volar más lejos y rápido que antes, incluso superando las capacidades de muchas municiones occidentales enviadas a Ucrania por sus aliados europeos y de otros lugares. Por ejemplo, durante este periodo hubo más de 50 ataques con misiles Neptuno, e incluso ataques con drones de largo alcance contra objetivos que estaban a casi 1000 millas dentro del territorio ruso, como la planta electromecánica Kupol en la región de Izhevsk. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que los aliados de Ucrania autorizaron el uso de sus armas para atacar dentro de Rusia, no solo en territorios ocupados. Esto también vuelve a Ucrania una amenaza mayor para Moscú, con misiles Storm Shadow europeos y misiles estadounidenses impactando aeródromos y otros sitios clave. En el mar también, Ucrania estuvo muy activa en sus ataques. Llevó a cabo numerosos ataques devastadores contra la infame flota del Mar Negro de Rusia, hundiendo su crucero insignia, el Moskva, en 2022 y destruyendo muchos más buques de desembarco, barcos lanzamisiles e incluso submarinos en la guerra actual. El daño fue tan grande que los comandantes rusos decidieron trasladar la mayor parte de la flota a aguas más seguras, retirando embarcaciones antes estacionadas en puntos estratégicos cerca de la costa de Crimea. Esto no solo hizo que esos barcos fueran menos una amenaza en términos de ataques con misiles sobre territorio ucraniano, sino que también abrió rutas para que el grano y otros productos pudieran exportarse desde Ucrania, dando un respiro a la economía del país, que estaba luchando por sobrevivir. Luego vino un ataque aún mayor, la incursión de Kursk. El 6 de agosto de 2024, las fuerzas ucranianas llevaron la dura realidad de la guerra de regreso a Rusia como nunca antes, estableciendo su propia nueva línea de frente dentro de la región de Kursk. No planeaban tomar territorio ruso ni masacrar civiles, como hizo la máquina de guerra del Kremlin en Ucrania. En cambio, esto fue una decisión estratégica, una forma de redirigir a las fuerzas rusas, que habían comenzado a superar en número y abrumar ciertas posiciones ucranianas en otras regiones, obligándolas a dispersarse y dividir sus recursos para contrarrestar la invasión de Kursk, ganando tiempo y espacio para los valientes defensores de Ucrania. Al principio, las fuerzas de Ucrania enfrentaron poca resistencia. No había suficientes tropas rusas en la zona y muchas eran inexpertas y no estaban preparadas para enfrentar una incursión así. Así, el ejército de Kiev tomó rápidamente pueblos estratégicos, capturando tropas y destruyendo o tomando equipo ruso en su camino. Las Fuerzas Armadas ucranianas llegaron a tener presencia militar en más de 80 localidades rusas en su punto máximo y mantuvieron sus posiciones hasta marzo de 2025, cuando los comandantes de Kiev decidieron retirarse. Rusia intentó presentarlo como una especie de victoria. En realidad, fue una derrota aplastante. Fue la primera vez en décadas que una fuerza enemiga logró cruzar las fronteras de Rusia y tomar el control de partes de su territorio.
Aunque Ucrania finalmente dejó la zona, causó muchos daños y bajas, además de dejar minas y explosivos improvisados para que los rusos tuvieran que lidiar con ellos. También distrajo al enemigo lo suficiente para que Ucrania se recuperara y reagrupara en otros puntos del frente, evitando que el Kremlin capturara una ciudad o pueblo importante. En general, 2024 fue un año impresionante para Ucrania en cuanto a contraatacar con éxito a su enemigo. 2025 fue aún mejor. El año apenas había comenzado cuando los drones ucranianos ya estaban atacando Moscú, con un ataque masivo que involucró 240 vehículos aéreos no tripulados enviados desde Ucrania, cruzando la frontera y atacando tanto objetivos militares como infraestructuras petroleras en varias regiones rusas. Y esto era solo el comienzo. Durante 2025, los ataques de drones ucranianos contra posiciones rusas pasaron de ser mensuales o quincenales a ocurrir casi a diario. Para entonces, Ucrania había dominado la guerra con drones y superado a su rival en producir una gama más diversa y eficaz, usándolos para destruir infraestructuras y debilitar la moral enemiga. También estaba fabricando vehículos aéreos no tripulados en cantidades mucho mayores que nunca antes, pasando de 20.000 al mes a 200.000, plantas de producción militar, refinerías de petróleo, instalaciones de almacenamiento, aeródromos, un objetivo tras otro fue destruido y incendiado por los ataques kamikaze de Ucrania. Los ataques a la infraestructura petrolera aumentaron y Putin empezó a sentir los efectos donde más le importa, en la economía. Los ataques ucranianos costaron a Rusia unos $12.000 millones, mientras ardían incontables galones de petróleo y la capacidad de producción se desplomaba. Drones y misiles destruyeron activos militares valiosos del Kremlin, como sistemas de defensa aérea y radares valorados en miles de millones de dólares. Luego vino el ataque más devastador e icónico de todos, la Operación Telaraña. El 1 de junio de 2025, Ucrania ejecutó un plan que llevaba más de un año en preparación. Escondió decenas de drones en camiones que después se enviaron a puntos estratégicos de Rusia, cerca de las principales bases aéreas. Una vez en posición, el camión se abrió y se soltaron los enjambres, lloviendo fuego sobre los bombarderos con capacidad nuclear de Rusia y otras aeronaves. Se informa que el ataque eliminó alrededor de un tercio de la flota de bombarderos rusa y dañó miles de millones de dólares en equipo del Kremlin en un solo día. La flota del Mar Negro también estuvo en la mira de Kiev, con varios ataques importantes a lo largo de 2025, dañando e incluso hundiendo varios barcos rusos, destruyendo infraestructura marina importante como el puerto de submarinos Novossibirsk y enviando un mensaje claro al Kremlin. No importa qué tan lejos corras o dónde escondas tus barcos, serán encontrados y serán destruidos. Y así entramos en 2026, otro año crucial en una guerra que, según Rusia, se suponía que solo duraría unas semanas. Después de años de esfuerzo, años de sufrimiento, años de soportar los ataques implacables de Rusia, Ucrania pudo haber comenzado a flaquear. De hecho, eso es exactamente en lo que Putin había apostado, esperando que si podía mantener la guerra el tiempo suficiente, Ucrania eventualmente comenzaría a ceder, doblarse y romperse bajo el peso de su gigantesca máquina de guerra, pero no ha sido así. Cuando comenzó el 2026, Ucrania no aflojó, no retrocedió, subió la apuesta. Continuó realizando ataques devastadores contra la infraestructura petrolera en distintas regiones de Rusia. Aceleró el desarrollo y despliegue de armas nuevas, como el misil Flamingo de largo alcance, y siguió usando armas de sus aliados, como los Storm Shadow de Francia y Reino Unido, además de otros misiles extranjeros. En febrero de 2026, Ucrania atacó la planta de combustible para misiles de Rusia en la región de Tver. En marzo, siguió con un ataque a una fábrica de producción de microchips y piezas para misiles. El Flamingo empezó a verse con mayor regularidad, primero atacando el campo de pruebas Kapustin Yard, luego golpeando la planta de Votkins, un sitio clave en el complejo de defensa ruso. Ucrania también mejoró sus tácticas con drones, innovando y estableciendo nuevos récords, como la noche del 8 de marzo, cuando lanzó la asombrosa cantidad de 754 drones más que nunca antes, contra objetivos en toda Rusia y las regiones ocupadas. Miles de drones adicionales fueron enviados en los días y semanas siguientes, recorriendo cientos de millas por el espacio aéreo ruso, evadiendo los supuestos sistemas de defensa aérea del Kremlin, supuestamente líderes mundiales, y alcanzando sus objetivos en decenas de regiones distintas. A finales de marzo, Ucrania atacó varios de los puertos rusos de exportación de petróleo más importantes en el mar Báltico, causando grandes incendios e interrupciones inéditas en la industria. Ahora ya no es solo una refinería o un oleoducto aislado atacado una vez al mes o cada pocas semanas.
Son algunos de los engranajes más fundamentales e importantes de la máquina económica de Rusia los que están siendo atacados casi a diario. Incontables galones de petróleo, miles de millones de dólares en daños una y otra vez. La economía rusa está en su punto más débil en años. El Banco Central se vio obligado a subir las tasas de interés a niveles récord. Las familias rusas comunes están pagando la factura de la guerra de Putin, ya que el costo de los productos básicos aumenta y más del presupuesto del país se gasta en misiles y máquinas de muerte en lugar de salud y educación. Con cada mes que pasa, Rusia se debilita y Ucrania se fortalece. Y los datos lo respaldan. Aunque Rusia sigue bombardeando pueblos y ciudades ucranianas, las fuerzas de Kiev han causado daños militares y económicos significativos a cambio. Sus ataques a infraestructura petrolera y otros puntos clave han hecho el conflicto mucho más costoso para el Kremlin en todos los sentidos y aún no ceden. La producción de drones en Ucrania aumentó de 800,000 al año en 2023 a 4 millones en 2025, con estimaciones que van de 5 a 10 millones para 2026. La producción de misiles está aumentando y las capacidades ofensivas y defensivas de Ucrania nunca han sido más fuertes, facilitando llevar la guerra a regiones de Rusia, incluso a cientos o miles de kilómetros de la frontera. Shoigu tenía razón. Ningún lugar en Rusia está seguro, y Putin solo tiene que culparse a sí mismo. Era la única cosa que Putin temía perder, tanto que incluso tenía demasiado miedo de enviarla a Ucrania. Putin la escondió. A más de 1.700 kilómetros dentro de Rusia, lo que Putin ha afirmado ser una de las piezas más impresionantes de la manufactura rusa, se escondía en una pista de aterrizaje. Pero Ucrania no toleró las tonterías de Putin, encontró lo que él escondía y lo destruyó. Lo aniquiló sin contemplaciones para asegurarse de que Rusia no tuviera ninguna posibilidad de usarlo en absoluto. Los Su-57 de Rusia han caído. Y con ellos cae la mentira de Rusia, de que sus cazas más recientes están entre los mejores del mundo. Viajamos a la poco conocida región rusa de Chelyabinsk. Ubicada a unos 1.700 kilómetros o un poco más de 1.050 millas de las fronteras de Ucrania, Chelyabinsk está más cerca de Kazajistán que de Ucrania. Es sede de un complejo industrial de defensa que ha abastecido la maquinaria de guerra de Putin por años. La distancia siempre favoreció a la región. La fabricación de tanques y de armamento pesado podía llevarse a cabo porque Putin confiaba en que Ucrania nunca podría lanzar ataques contra Chelyabinsk. En la región está el aeródromo de Shargol de Rusia. Esa combinación de un aeródromo y la distancia hacía de Chelyabinsk el sitio ideal para que Putin ocultara uno de los equipos militares más valiosos de Rusia, el Su-57 Poac-100. Putin pensó que el supuesto caza ultramoderno de Rusia estaría seguro en Shargol. Ahí, los Su-57 rusos se les podía dar mantenimiento mientras los pilotos entrenaban para usarlos. Resulta que esos pilotos no se estaban preparando para gran cosa, y por más de una razón, el Su-57 no es todo lo que Rusia dice que es, como pronto descubrirás, pero ahora mismo eso no importa. ¿Por qué? Porque a más de 1.000 millas dentro de Rusia, los Su-57 están ardiendo después de que Ucrania realizara un ataque de largo alcance histórico. Los cazas ocultos han sido expuestos y Putin está furioso. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dio los detalles en Telegram el 1 de mayo. El 25 de abril de 2026, en el aeródromo de Shargol, región de Chelyabinsk, Rusia, soldados de sistemas no tripulados ucranianos atacaron varios cazas Su-57 y un bombardero Su-34, informó el Estado Mayor General. Eso suena tan casual que parece que Ucrania no ha hecho uno de los ataques más destacados de la guerra hasta ahora. Esto se ha presentado como si fuera solo otro día de trabajo para Ucrania, y eso aterrorizará a Putin más que cualquier otra cosa. No es gran cosa, dice Ucrania. Acabamos de destruir tus aviones de combate más modernos con un ataque extra de regalo y podemos repetirlo. Rusia podría haber intentado apresurarse a afirmar que nada de eso sucedió si no fuera por el hecho de que existen fotografías satelitales. Las afirmaciones de Ucrania sobre un ataque en Shargol no son mentiras ni propaganda, son muy reales. El canal de Telegram Excelenova Plus fue uno de los primeros en mostrar los daños causados por Ucrania en una publicación del 1 de mayo que muestra al menos un Su-57 y un Su-34 destruidos en la base rusa. El blog de defensa publica las mismas imágenes respaldando las afirmaciones de Ucrania y mostrando un aparente ataque exitoso al estacionamiento de aeronaves de la base Shargol. No hay manera de que te salgas de esta, Rusia. Ucrania encontró, atacó y destruyó algo que Putin ha estado desesperado por ocultar.
Como si fuera poco para el líder dictatorial de Rusia, el ataque en Chelyabinsk no es la primera vez que Ucrania rastrea y elimina un Su-57 ruso. Según el Kiev Post, este es el segundo caso en que Ucrania deja fuera de combate un supuesto avión de combate de quinta generación ruso. La primera vez fue en junio de 2024, cuando Ucrania envió sus drones de largo alcance al aeródromo de Akhtubinsk, que está a unos 460 kilómetros o 286 millas de las fronteras de Ucrania. Parece que el ataque de Ucrania en 2024 fue semi-exitoso. La revista Military Watch confirma que el ataque ocurrió, pero agrega que se cree que el Su-57 dañado de Rusia pudo volver al servicio después de las reparaciones. Aún así, el mensaje había sido enviado. Ucrania podía golpear el avión de combate más moderno de Rusia, y estamos dispuestos a apostar que no es coincidencia que los Su-57 que Ucrania atacó en 2026 estuvieran a más de 3.5 veces más lejos de Ucrania. Es casi como si Putin los hubiera movido más lejos para evitar que algo como el ataque de Akhtubinsk volviera a suceder. No funcionó. Y si las imágenes satelitales del cascarón quemado de un Su-57 en Shargol sirven de algo, Ucrania no ha repetido el error de 2024. Al menos un Su-57 ruso fue destruido irrecuperablemente, y podría haber otro si el Estado Mayor de Ucrania está en lo cierto. Tampoco podemos ignorar el hecho de que Ucrania eliminó uno de los Su-34 de Rusia durante su ataque a finales de abril. Ese avión de combate podría ser aún más importante para el esfuerzo bélico ruso que el Su-57, mientras el último se oculta en bases aéreas que Putin cree fuera del alcance de Ucrania. El Su-34 ha sido un arma devastadora para Rusia en su campaña aérea contra Ucrania. El avión rara vez vuela dentro del territorio ucraniano. Rusia aprendió su lección tras perder unos 200 aviones en los primeros meses de la guerra, cuando Ucrania demostró que podía contrarrestar sus aviones con defensas antiaéreas. Así que el Su-34 ha sido relegado principalmente a lanzar bombas guiadas UMPK y UMPB contra Ucrania desde kilómetros detrás de las líneas del frente. Esas bombas están siendo lanzadas en cantidades tan masivas que pueden devastar las ciudades y defensas de Ucrania. Derribar un Su-34 significa que Ucrania le ha quitado a Rusia una plataforma de lanzamiento más para sus bombas guiadas. Eso ya es un logro en sí mismo, pero el logro mucho más impresionante y el que más daño le causa a Putin es la destrucción de al menos un Su-57. Hay dos razones para esto: lo que Rusia afirma que es el Su-57 y lo que realmente es. Lo primero nos muestra que Rusia ha perdido uno de los mejores aviones de su arsenal, y lo segundo resalta cómo Ucrania ha expuesto que ese avión está lejos de ser lo que Rusia afirma que es. Empecemos con lo que Rusia quiere que pienses sobre el Su-57. Rusia llama al Su-57 su avión de combate más avanzado, y es difícil negarlo si crees todo lo que Rusia dice sobre él. Es un avión de combate de quinta generación que Rusia creó para competir con el F-22 y F-35 de Estados Unidos. Rusia dice que posee muchas de las características que hacen únicos a esos cazas furtivos. Se destacan el diseño de baja observabilidad, compartimentos internos de armas que reducen la sección transversal de radar del avión y aviónica avanzada, que está un paso por encima de la que se ve en los cazas de cuarta generación de Rusia. La Corporación Unida de Aeronaves de Rusia está más que feliz de mantener la propaganda, señalando que el Su-57 es capaz de atacar objetivos aéreos, terrestres y marítimos en cualquier momento del día y en cualquier tipo de clima. La corporación informa que el primer lote de estos aviones se entregó al ejército ruso en 2020, aunque el Su-57 voló por primera vez 10 años antes. ¿Podría ese retraso haber sido una señal de que el avión de combate de quinta generación de Rusia estaba enfrentando algunos problemas? Pronto lo descubrirás. Más allá de todo esto, Army Recognition señala que el Su-57 puede ser equipado con misiles R-70 y 7M, guiados por radar activo, y misiles R-70 y 4M, 2 guiados por infrarrojos, para enfrentamientos de largo y corto alcance, respectivamente. El Su-57 puede portar misiles tácticos, misiles de crucero furtivos y misiles antibuque, y las mismas bombas guiadas que Rusia usa en sus Su-34. En todos sus puntos de anclaje, el Su-57 puede transportar 10.000 kilogramos o alrededor de 22.000 libras de municiones. Y, con una velocidad máxima de Mach 2 y una velocidad de supercrucero de Mach 1.3, es tan rápido como está cargado de armas. Ahora, supongamos que el Su-57 cumple con todas las afirmaciones que Rusia ha hecho sobre este avión. Si es así, Ucrania acaba de destruir el mejor avión de Rusia en cuanto a capacidad aérea. Con costos unitarios de alrededor de 100 a 120 millones de dólares, el Su-57 tiene un impacto bastante grande en el presupuesto de guerra de Rusia,
y Ucrania acaba de destruir todo eso en un instante. Ucrania también se ha asegurado de que el aparentemente letal avión de combate de Rusia, contra el cual Ucrania no debería tener muchas defensas, nunca pueda volar en el espacio aéreo ucraniano. Los Su-57 en realidad no han volado en Ucrania. Hay algunas razones bastante importantes por las que Putin escondió los aviones de combate más modernos de Rusia, tan lejos de Ucrania, y estás a punto de descubrir cuáles son esas razones. Pero antes de profundizar en ellas, estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y así nunca perderte ninguno de nuestros videos. No hemos ocultado precisamente que el Su-57 no es todo lo que dicen que es. Ya había indicios de que el avión de combate ruso era un fiasco antes de que Ucrania dejara fuera de combate al menos a uno en abril. India dio las primeras señales de alerta sobre el Su-57. Durante años colaboró con Rusia en un proyecto para crear un avión de combate de quinta generación. Ese avión luego sería el Su-57, pero India se retiró del acuerdo conjunto de 11 años, mucho antes de que el avión ruso entrara en servicio en 2020. India se echó para atrás en 2018 y terminó su participación en el proyecto Su-57 en abril de ese año. Los 2 años antes de este retiro fueron muy tensos. El Su-57 no tenía las capacidades tecnológicas que India esperaba ver en un caza de quinta generación. Rusia retrasaba el proceso al demorar la transferencia de tecnología y debatir los planes de reparto de costos. Para la India, el proyecto Su-57 fue un fracaso costoso, ya que el avión no sería competitivo como caza furtivo frente a Estados Unidos, contrario a lo prometido. Después de completar el proyecto por su cuenta, Rusia parecía estar a punto de lograr que la India volviera a participar. India planeaba comprar algunos Su-57 a Rusia ahora que el avión está operativo. Para marzo de 2026, esos planes casi se habían desmoronado, aunque Rusia ofreció incentivos como un nuevo motor y una variante no licenciada de la aeronave. La India dijo que no, pues el Su-57 aún no alcanzaba el estándar necesario para ser un caza de quinta generación, y prefirió invertir su dinero en su propio caza AMCI y en los programas de aviones de combate de sexta generación Tempest o FCAS. Putin tuvo que encajar un combo de 12 golpes. India quedó fuera de la compra del Su-57 y ahora busca unirse a 2 proyectos de sexta generación liderados por países que Rusia ve como enemigos. Italia, Japón y el Reino Unido están trabajando en el Tempest. Alemania, España y Francia lideran el FCAS. Un posible aliado y fuente de ingresos ha desaparecido para Rusia, y todo es porque el Su-57 no es el caza que Rusia dice que es. Se reveló más sobre el Su-57 tras la salida de India. Sus motores son antiguos y poco fiables, por eso Rusia intentó atraer a India con motores más nuevos. En comparación con el F-22 y el F-35, el Su-57 no es ni de cerca tan sigiloso. Los radares detectan entre 6 y 10 veces más lejos al caza ruso de quinta generación, según Aviation Geek Club. Las secciones transversales de radar de los principales cazas estadounidenses también son entre 1000 y 10.000 veces más pequeñas que las del Su-57. En esencia, el Su-57 es más un caza de cuarta generación y media que uno de quinta generación, y Rusia puede que ni siquiera lo necesite cuando ya ha utilizado el Su-35, cumpliendo un papel similar. Quizás por eso Rusia no ha construido muchos Su-57, hay menos de 30 en servicio, informa Euromaidan Press, y ahora hay uno menos que puede volar después de lo que Ucrania hizo en Chelyabinsk. Ahora, esto es lo que todo esto significa para Rusia. No importa cómo lo veas, que Ucrania haya destruido un Su-57 es una humillación para Putin. Si el avión es todo lo que Rusia afirma que es, entonces ha sido sorprendido con la guardia baja por el ataque de Ucrania. Eso no debería pasar. El Su-57 debería poder enfrentar cualquier cosa en el aire. Rusia debería protegerlo siempre en tierra, no dejarlo al aire libre donde puede ser atacado o manipulado. Aunque sea un caza de quinta generación, la incompetencia rusa quedó expuesta a tal nivel que Putin querrá arrancarse el poco cabello que le queda. Alternativamente, Putin está humillado por el hecho de que está tratando de esconder el Su-57 de Ucrania porque sabe que el avión no puede hacer el trabajo para el que fue diseñado. Un caza furtivo es un activo estratégico. Lo vimos en la Operación Furia Épica en Irán, cuando cazas furtivos de Estados Unidos sobrevolaron la defensa aérea iraní, integrada en parte por sistemas rusos. Putin debería estar usando la pequeña flota rusa de Su-57 para destruir objetivos clave ucranianos. En cambio, Ucrania acaba de revelar que Putin está tan avergonzado de las aeronaves más nuevas de Rusia que las esconde a más de 1000 millas de distancia. Ningún escenario es bueno para Putin. Una joya de la corona, aunque ya desgastada, se ha perdido. Pero más allá de la pérdida de los Su-57 y otros aviones,
Rusia enfrenta un problema aún mayor en este momento. Lo que enfurecerá a Putin es que nadie sabe cómo Ucrania logró un ataque tan preciso y devastador a más de 1000 millas dentro de Rusia. Ucrania no ha confirmado cómo se hizo. El informe del Estado Mayor omite las armas usadas, generando especulaciones. ¿Pudo haber sido un sabotaje? Es posible. Ucrania ha usado partisanos para infiltrarse en bases aéreas rusas y destruir casas. De hecho, es algo reciente, ya que ocurrió en diciembre de 2025 en un aeródromo militar en Lipetsk, al suroeste de Rusia. Partisanos que actuaban en nombre de Ucrania destruyeron 2 aviones Su-30, aunque Rusia intentó minimizarlo diciendo que fue un incendio de origen desconocido. El ataque fue planeado durante 2 semanas por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Tal vez vimos algo parecido en Chelyabinsk, lo que indicaría que la red de inteligencia y sabotaje de Ucrania llegó más lejos en Rusia de lo esperado. ¿Dónde podría Putin esconder ahora sus Su-57? No importa a dónde vayan, Ucrania podría tener partisanos en el terreno, simplemente observando y esperando el momento perfecto para atacar. Si no fueron saboteadores, tal vez drones o misiles, se usaron en el sorprendente ataque de Ucrania. Ambas opciones no parecen plausibles a primera vista. Ucrania ha progresado en misiles y drones de largo alcance, pero según el Kiev Post, aún no cuenta con ninguno capaz de llegar tan profundo a Rusia como para alcanzar Chelyabinsk. Pero Ucrania sí tiene algo que podría hacer el trabajo. No es un dron, no es un misil, es un híbrido de ambos, y tiene más que suficiente poder de fuego para destruir un Su-57 con un solo impacto directo. Hablamos del Flamenco. Al combinar tecnología avanzada de drones de largo alcance y misiles de crucero ucranianos, el Flamenco puede alcanzar al Su-57 ruso con gran margen. Puede recorrer hasta 3.000 kilómetros o un poco más de 1.860 millas, y para marzo ya había demostrado ser preciso a distancias de 1.400 kilómetros o 869 millas. Con una carga útil de 1.000 kilogramos, 2.200 libras, el Flamingo puede destruir estructuras de protección y crear cráteres bajo cualquier fuselaje que impacte. Curiosamente, ese poder de fuego podría descartar al flamenco. Las imágenes satelitales previas no muestran los cráteres de impacto que esperaríamos si se hubiera usado el flamenco. No estamos diciendo que Ucrania no haya usado el flamenco, pero Ucrania no está diciendo nada en absoluto, así que todo es especulación en este momento. Dicho esto, Ucrania atribuyó el ataque a sus fuerzas de sistemas no tripulados. Eso genera más preguntas. Si la entrega convencional de explosivos mediante drones es imposible, como afirman tanto el Kiev Post como Exilenova Plus, entonces, ¿qué significa eso? ¿Ucrania posee un dron de largo alcance aún no revelado? ¿Las fuerzas de sistemas no tripulados colaboraron con saboteadores que atacaron cazas rusos con drones lanzados desde Rusia? Quizá nunca lo sepamos, y eso es inteligente por parte de Ucrania. ¿Por qué revelar el truco si se puede volver a usar en el futuro? Tal vez eso no le importe a Putin. Tras la humillación de su Su-57, el líder ruso enfrenta un doble problema. Ucrania ha alcanzado un nuevo umbral en cuanto a la distancia que puede alcanzar dentro de Rusia y eliminar algunos de los activos militares más importantes de Putin. Si el Su-57 fue saboteado, los servicios de inteligencia rusos no están haciendo lo suficiente para eliminar espías ucranianos y sus aliados. Si fue el flamenco el que cayó, las defensas aéreas rusas en esa base importante no pudieron hacer su trabajo o no estaban presentes. De cualquier manera, Putin ahora tiene que revisar los restos de algo que él pensaba que estaba oculto, algo que en este momento es insustituible debido a su alto costo y algo que Putin creía que estaba a salvo de los ataques ucranianos. Como ha sucedido tan a menudo en Ucrania, Putin ha demostrado estar equivocado. Y ya sea por sabotaje, ataque de largo alcance u otro método, Ucrania solo va a empeorar todo esto para Rusia. Ucrania ha penetrado más de 1000 millas tierra adentro. Nada en Rusia está seguro ya. Francamente, Putin debió haber recibido el mensaje mucho antes. La estrategia ucraniana de largo alcance contra Rusia se intensificó en 2026, eliminando más que solo los aviones de combate de quinta generación rusos. El petróleo es un objetivo constante, y Ucrania ha desatado un fuego que Rusia no puede apagar. Cuando te enfrentas a uno de los dictadores más despiadados del siglo XXI, solo puede haber una respuesta: crueldad. No es contra el pueblo gobernado por ese dictador, sino contra la estructura de la máquina de guerra que te ataca. Ucrania lo sabe muy bien, y en abril, Ucrania le dio a Rusia el mes más cruel que Putin y sus compinches hayan experimentado. Desde Crimea hasta los Urales, Ucrania ha destruido todo a su paso, mientras el petróleo ruso arde y el ejército del país se derrumba. Abróchense los cinturones, hay mucho que hablar. El 4 de mayo, el Kiev Post dio el gran titular:
los especialistas ucranianos en drones de largo alcance lograron atacar con éxito 14 refinerías de petróleo y centros de combustible rusos en territorio ruso durante abril. Esto no solo es una gran noticia, es un récord. Nunca antes tantos drones ucranianos habían dado en el blanco tantas veces en la infraestructura petrolera rusa en un solo mes. Y en varios casos, atacaron el mismo objetivo varias veces. Los drones ucranianos llegan más lejos que antes. En uno de los casos que estamos a punto de cubrir, Ucrania envió un dron a más de 1.500 kilómetros o un poco más de 930 millas para estrellarlo directamente contra otra de las refinerías vitales de Rusia. Y eso no es todo. Abril fue el mes más cruel para Rusia, ya que Ucrania intensificó su campaña de ataques en profundidad a un nivel insano. Comencemos con el petróleo de Rusia. Aquí el recuento de las refinerías. El Ministerio de Defensa de Ucrania brinda todos los detalles. Primero los llevamos a la refinería Bashnev-Novoyil, ubicada en Ufa, región de Bashkortostán, Rusia. A 1.400 kilómetros o alrededor de 870 millas de Ucrania, esa refinería produce lubricantes y aceites de alta calidad y tiene una capacidad de procesamiento de 7 millones de toneladas de petróleo al año. Ucrania la atacó con fuerza y la dejó ardiendo y aún faltaba mucho más. En Kostovo, que está en la región de Nizhny Novgorod en Rusia, la estación de bombeo de petróleo Gorky fue un objetivo. Los drones de Ucrania no tuvieron que viajar tan lejos esta vez, solo 800 kilómetros o alrededor de 497 millas. Cumplieron su trabajo, destruyendo 2 unidades principales de refinación en una refinería. Esa maneja alrededor de 17 millones de toneladas de petróleo al año y es responsable de proporcionar un enorme 30% de todo el consumo de gasolina de Rusia. A continuación, Tuapsa. ¡Oh, pobre Tuapsa! Ya mencionamos que Ucrania atacó varias veces refinerías ahí. Los trabajadores debieron preguntarse si los drones ucranianos les guardaban rencor. Atacaron el 16, 20 y 28 de abril, destruyendo unidades de procesamiento, al menos 24 tanques de almacenamiento de combustible y dejando completamente inutilizada una planta. Esa planta maneja el 4.4% del refinado de Rusia, incluyendo la producción de productos petroleros estándar Euro 5 que utiliza el ejército ruso. Y por si Tuapsa pensaba que Ucrania se había olvidado de ella, Ucrania volvió a atacar la refinería el 1 de mayo. ¿Defensas aéreas? Putin seguro diría que nunca ha oído de ellas. Además de atacar fuertemente la refinería de Tuapsa, Ucrania golpeó varias refinerías más en toda Rusia. La refinería de Syzran en Samara fue golpeada tan fuerte que provocó un incendio masivo por drones que tuvieron que viajar 900 kilómetros o casi 560 millas. En la región de Samara, drones ucranianos causaron explosiones y un gran incendio en la refinería de Novokuybishevsk, que procesa 8.8 millones de toneladas de petróleo al año y produce 20 tipos de productos, muchos usados por el ejército ruso. En Perm y Orsk, ambas ubicadas a unos 1.500 kilómetros de Ucrania, también fueron atacadas refinerías. En la primera, la refinería Lukoil Pernefteorg-Sintes fue atacada por la unidad alfa del SBU de Ucrania. Esa planta procesa 13 millones de toneladas de petróleo ruso al año, y los drones de Ucrania dejaron fuera de servicio una de sus principales unidades de procesamiento de petróleo. En Orsk, región de Orenburg, Rusia, drones ucranianos causaron un incendio en una refinería que produce unos 30 tipos de productos y procesa 6.6 millones de toneladas de petróleo al año. Siento que nos falta una. Sí, la refinería Yaroslavsky en Yaroslav no pasó desapercibida para Ucrania. Los drones recorrieron cerca de 750 kilómetros o unas 466 millas para atravesar una unidad de destilación al vacío en la refinería, que tiene capacidad para 15 millones de toneladas de petróleo. Es clave en la maquinaria de guerra rusa, pues produce gasolina, diésel y combustible para aviones. Fue suficiente para marear a Putin. Francamente, estamos casi aturdidos y apenas empezamos. Hasta ahora, solo cubrimos las refinerías atacadas por Ucrania en un mes en que le clavó un cuchillo de largo alcance en las costillas a Putin. Lo siguiente es torcer el cuchillo tan fuerte que Putin debe sentir que gira en su pulmón. Ucrania atacó puertos, barcos, equipos y otras instalaciones durante el mes más cruel para Rusia. Siguiendo con el tema del petróleo, hablemos de los puertos rusos. Ucrania ya lo hizo varias veces en abril. En Primorsk, uno de los principales centros de exportación de petróleo de Rusia en Leningrado, drones ucranianos dañaron 3 tanques RUSP 20000 y causaron un gran incendio. Esos tanques tienen un volumen total de 60.000 metros cúbicos de petróleo y son solo los más recientes que Rusia ha perdido en un puerto ubicado a 850 kilómetros o 528 millas de Ucrania.
las unidades de drones se adelantaron a los ataques contra Primorsk, pues ya habían golpeado el centro de exportación varias veces en marzo. Y si Rusia pensaba que las cosas podrían calmarse en mayo, puede pensarlo de nuevo. Primorsk fue atacado con aún más drones el 3 de mayo, lo que provocó otro incendio masivo. Ust-Luga, que es el otro gran puerto marítimo báltico de Rusia, no tuvo mucha mejor suerte. Los drones ucranianos recorrieron una distancia similar para atacar el puerto y dañaron 3 tanques de petróleo. Como Primorsk, Ust-Luga fue atacado varias veces en marzo. Parece que Ucrania solo busca agravar una herida que ya ha dejado fuera de servicio 2 puertos que representan cerca del 40% de las exportaciones de petróleo de Rusia. Además de volver a atacar a algunas de sus víctimas más afectadas de marzo, Ucrania decidió que también debía inutilizar algunos puertos petroleros rusos más mientras estaba en ello. También en Leningrado, Ucrania atacó la terminal de carga RPK Uvazovsk Lukoil 2, provocando otro incendio más. En Novorossiysk, uno de los principales puertos rusos en el Mar Negro, drones ucranianos volaron 420 kilómetros, o unas 260 millas, para atacar la terminal petrolera de Sheskharis. Otro incendio cortó la capacidad de Rusia para enviar petróleo desde Primorsk y Ust-Luga a sus clientes por el Mar Negro. En el Krai de Krasnodar, Ucrania provocó otro incendio con un ataque de dron en la estación de bombeo de petróleo de Tikhoretsk. Si sumas varios ataques a depósitos de petróleo en Crimea y Krasnodar, es la campaña mensual más fuerte que Ucrania ha lanzado contra el petróleo ruso desde el inicio de la guerra. Y Rusia lo está resintiendo. Aunque parecía que Rusia se beneficiaría de los altos precios del petróleo por el bloqueo en el estrecho de Hormuz, terminó recortando masivamente sus exportaciones. Rusia debía ganar $150 millones extra diarios por ventas de petróleo, según el Financial Times del 12 de marzo. En cambio, en abril, Rusia se vio obligada a limitar sus exportaciones porque los puertos que utiliza para abastecer a sus barcos fantasma estaban incendiándose y las refinerías que producen los productos que van a esos puertos colapsaron. Según RBC Ucrania, las exportaciones de petróleo de Rusia cayeron un 16.8%, lo que equivale a un déficit de 1.8 millones de toneladas en abril en comparación con marzo. Ese era precisamente el objetivo para Ucrania: golpear a Rusia donde más le duele, donde se produce su petróleo y donde sale del país, y así asegurarse de que Putin tenga la menor cantidad de dinero posible para alimentar su máquina de guerra. Bien, tomemos un respiro por un momento. Ya hemos cubierto muchos de los ataques de abril y todavía quedan muchos más por revisar. Antes de enumerar más bajas del mes más devastador de ataques ucranianos que hemos visto, te recordamos que estás viendo el programa militar. Hay mucho más de esto, así que asegúrate de darle al botón de suscribirte si estás obteniendo nueva información de nuestro canal. Bien, volvamos a los ataques. En abril, Ucrania estaba lejos de haber terminado con el petróleo ruso. Ucrania atacó refinerías, puertos petroleros y, de forma poco común, destruyó medios de producción de petróleo ruso en su propio origen. El 10 de abril, el Kiev Independiente informó que el ejército de Ucrania había atacado un par de plataformas petroleras en el Mar Caspio, ubicadas a unos 1.000 kilómetros o 620 millas de las líneas del frente. Ambas plataformas eran instalaciones resistentes al hielo, ubicadas en los campos petroleros Yuri Korcharhin y Vigrifa. Este ataque es otra evolución en la estrategia de Ucrania para destruir el petróleo ruso. Elimina centros de exportación y refinerías que procesan crudo ruso en productos petroleros para su venta. Son 2 eslabones menos de la cadena. Con los ataques en el Mar Caspio, Ucrania muestra que se enfocará en otro eslabón. El crudo ruso se quema antes de llegar a las refinerías. Ucrania está paralizando gradualmente la cadena de suministro de petróleo rusa. Al final de esa cadena están los buques tanque que llevan el petróleo ruso desde los centros de exportación a los compradores. Al ver el daño causado, Ucrania debió pensar que también podía dejar fuera de servicio un buque tanque. Ese buque tanque estaba en Tuapsa, y en abril Ucrania solo mostró que las defensas aéreas ahí son tan débiles que Ucrania puede atacar la región como Mike Tyson boxeando contra un niño mareado. El 29 de abril se reveló que los drones de Ucrania habían logrado un impacto directo en el buque tanque Marquisa, que en ese momento se encontraba a unos 210 kilómetros o 130 millas al sureste de Tuapsa y navegaba sin emitir una señal del sistema de identificación automática. Esa es una táctica típica utilizada por los barcos de la flota fantasma rusa, al igual que navegar bajo la bandera de una nación que no sea Rusia. El buque tanque ruso, ahora dañado, navegaba con bandera de Camerún, pero Ucrania no se dejó engañar. La embarcación era parte de la flota fantasma y está sancionada por Reino Unido, Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y Suiza. Ucrania consideró insuficientes las sanciones previas para detener el barco y aplicó medidas más severas para dejarlo fuera de servicio.
Finalmente, ya debemos haber terminado, ¿verdad? Oh, no. Ese cuchillo que dijimos que se torcía entre las costillas de Putin fue empujado tan profundo que salió por su trasero, porque Ucrania acompañó los ataques a la industria petrolera rusa con ataques a aviones, buques de guerra y al corazón del complejo militar industrial ruso. Uno de estos ataques fue tan humillante como cualquier cosa que Rusia haya vivido en la guerra. En una operación del 25 de abril, Ucrania atacó el aeródromo de Shargol en la lejana región de Chelyabinsk. Los objetivos incluyeron hasta 4 aviones de combate, incluyendo un par de cazas furtivos, Su-57, que se supone son la respuesta de Rusia a los aviones estadounidenses como el F-22 y el F-35. El Su-57 es lo mejor que Rusia tiene para ofrecer. Ahora, 2 de ellos están ardiendo en el suelo en una base aérea que está a 1.700 kilómetros o 1.056 millas de Ucrania. Y volvemos a Rusia. En la región fronteriza de Briansk, los drones ucranianos llovieron sobre la planta Strela el 1 de abril. Esa planta fabrica componentes que Rusia usa en misiles de crucero y, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, ha cumplido 120 contratos gubernamentales para atender las necesidades de la industria de defensa rusa. Este ataque es un caso clásico de cómo Ucrania selecciona cuidadosamente un objetivo que causará el mayor daño posible a la estrategia de Putin de lanzar misiles de largo alcance contra Ucrania. Solo en abril, Rusia lanzó 141 misiles de varios tipos en dirección a Ucrania. Junto con 6.663 drones, Rusia superó su récord mensual de ataques aéreos en abril. La destrucción de la planta Strela por Ucrania muestra que Rusia tiene problemas para reponer misiles. En Taganrog, en la región de Rostov, Ucrania atacó la planta Atlanta Aero el 19 de abril. La Armada ucraniana ganó protagonismo al lanzar misiles Neptuno contra una planta responsable de todo el ciclo de producción de los drones de ataque y reconocimiento Molnaya usados por Rusia en el frente. Atlanta Aero también fabrica componentes utilizados en el dron Orion, junto con componentes usados en misiles Kh-50 y bombas aéreas guiadas CAB-20. Rusia informó un incendio en los almacenes de la gran planta y no pudo usar su habitual excusa de restos de drones, ya que el uso de misiles Neptuno era innegable. Prometemos que casi terminamos con nuestra cobertura del castigo cruel y muy necesario que Ucrania dio a Rusia en abril. Nuestra última parada es la flota del Mar Negro. Ucrania atacó esa flota con todo en abril, destruyendo aún más buques de guerra y embarcaciones que forman parte de una flota que ya se ha visto obligada a retirarse lo más lejos posible de Ucrania. La retirada no ha funcionado. En abril, Ucrania destruyó el proyecto 775 Yamal y el proyecto 117 Nikolai Felchenkov, ambos buques de desembarco con un valor combinado de $150 millones. Ucrania atacó ambas embarcaciones en 2 ocasiones, golpeándolas el 20 de abril y luego de nuevo el 26 de abril. El 26 de abril, Ucrania destruyó el Iván Kurse, un centro de reconocimiento radioeléctrico, y atacó un centro de entrenamiento de la flota del Mar Negro. La fragata Proyecto 11.356 R. Burevestnik también fue víctima de los devastadores ataques de largo alcance de Ucrania. Atacar ese buque permitió a Ucrania golpear la estrategia de misiles de Putin, pues el Burevestnik puede llevar misiles Kaliber que Rusia usa contra Ucrania. En el estrecho de Kerch, Ucrania destruyó 2 lanchas patrulleras que vigilaban el puente de Kerch, la principal conexión entre la Crimea ocupada y Rusia. El ataque podría facilitar futuros ataques al puente como parte de la estrategia de Ucrania para liberar Crimea. Y por último, el 22 de abril, Ucrania dañó la torre de mando de un barco patrullero de la FSB en la región de Sebastopol, en Crimea. Te dijimos al principio que iríamos desde los Urales hasta Crimea y Ucrania no decepcionó. Ucrania nunca había logrado un nivel de destrucción a larga distancia como el que vimos en abril. Refinerías y centros de exportación de petróleo han sido destruidos, afectando gravemente las exportaciones rusas. Cientos de millones de dólares en equipo militar se han incendiado, mucho de lo cual Rusia no podrá reemplazar. Los barcos que Ucrania atacó estarán fuera de servicio mucho tiempo porque la industria naval rusa se desmorona por las sanciones. Hemos visto plantas de misiles destruidas, petroleros de la flota fantasma atacados, e incluso la expansión de la estrategia de Ucrania enfocada en el petróleo a una nueva parte de la cadena de suministro, ya que el mar Caspio se ha convertido en un objetivo. Los drones de largo alcance de Ucrania están volando más lejos que nunca, y el hecho de que estén teniendo tanto éxito nos dice que las defensas aéreas de Rusia están más estiradas que unos pantalones cortos en un hipopótamo. Sería lógico pensar que Ucrania, al enfocar energía en ataques de largo alcance, se ralentiza en otras áreas.
Quizá la artillería rusa de medio alcance tuvo un respiro en abril, o menos secuaces de Putin fueron destruidos por drones FPV ucranianos en el frente. Para nada. De hecho, Ucrania también ha intensificado en ambos aspectos. En el frente de medio alcance, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, dice que Ucrania duplicó la cantidad de ataques que realizó en el rango de 20 a 150 kilómetros o de 12.4 a 93.2 millas. En abril, los ataques en este rango duplicaron los de marzo y cuadruplicaron los de Ucrania a la retaguardia rusa en febrero. Lo que Ucrania hace con este tipo de ataques es destruir los sistemas de apoyo que ayudan a Rusia a mantener sus asaltos en el frente. Se eliminan centros de control, destruyen cadenas logísticas, concentraciones de tropas y almacenes. Cada ataque exitoso a media distancia debilita la fuerza rusa en el frente. Cuando Ucrania ataca defensas aéreas en regiones ocupadas, abre corredores para realizar más asaltos aéreos en la retaguardia cercana o más adentro de Rusia. Los soldados de primera línea de Rusia tuvieron un mes muy malo. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia sufrió unas enormes 35.000 bajas en abril, incluso cuando Ucrania duplicó su volumen de ataques de alcance medio y golpeó a Rusia misma más fuerte que nunca. Es casi la misma cantidad de rusos muertos o heridos en marzo, lo que muestra que la estrategia de Ucrania funciona. Entre más Ucrania ataca la retaguardia rusa, más débiles son los soldados de Putin. No parece que Ucrania haya superado la cantidad de bajas que infligió a Rusia en marzo, que fue un récord de 35.351. Está cerca, y en abril igualó su récord previo de 35.000 bajas infligidas en diciembre. Ucrania informa que abril es el quinto mes seguido en que Rusia pierde más soldados de los que recluta para el ejército de Putin. Solo los ataques con drones de Ucrania le han costado a Rusia 156.735 soldados entre diciembre y abril, informa United 24 Media. Rusia ha reclutado a 148.400 soldados durante el mismo periodo y habrá habido más bajas rusas. Los mencionados son los que Ucrania puede verificar con imágenes de drones tomadas por las mismas armas que causan las bajas. Si sumamos los ataques de artillería y los ataques que no se registran, la tasa de bajas de Rusia en 5 meses probablemente supera las 160.000. No importa a dónde mire Putin, no hay alivio. Ucrania no solo está intensificando su campaña de largo alcance, está aumentando sus operaciones en todos los frentes, y Rusia simplemente no tiene respuesta. Ya se acabó para Rusia. Abril fue el mes más devastador en bajas y destrucción que Ucrania infligió a la máquina de guerra de Putin. Pero mientras tiembla en un búnker oculto en algún lugar lejos del Kremlin, Putin sabrá un hecho ineludible. Para Rusia, esto solo va a empeorar de aquí en adelante. Aquí te contamos lo que Ucrania ha hecho en el frente de drones de ataque de alcance medio. Nuestro video explora en profundidad la nueva y brutal estrategia de Ucrania, explicando qué objetivos ataca Ucrania y cómo un ataque específico el 16 de abril podría ser un punto de inflexión para una guerra que está entrando en una nueva fase. Mira ese video para saber más y suscríbete a The Military Show para ver los videos más recientes sobre los logros de Ucrania contra Rusia. Gracias por vernos.